Y aquí estamos nuevamente en Conversaciones con Equidad, en la segunda temporada. Damos las gracias a la Red Mambla, a Empresa Multimodal por este propósito, y desde esta locación tan hermosa en la ciudad de Panamá, agradecemos, por supuesto, al Hotel Golden Tower Las Américas que nos permite estar haciendo esta entrevista. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial, miembro de la Red Mambla. Desde Venezuela traemos a nuestra amiga Draisa. Bienvenida, Draisa. Gracias, Carlos José, muy amable, muy contenta de estar acá junto a todo el equipo de Empresas Multimodal y Red Mambla consolidando esta conversación. Con mucho gusto y, por supuesto, una gratitud a nuestros buenos amigos de audiovisuales, Chino, su hermano, que siempre nos hacen que estos momentos de conversación se vuelvan digitalmente mágicos. Muchas gracias. Draisa, cuéntanos un poco tu nombre completo, dónde naces, cómo son esos años tuyos de infancia. Bueno, yo me llamo Draisa Alejandra, nazco en San Cristóbal, estado Táchira, en la región andina de Venezuela. Y bueno, tuve una infancia en la montaña, por así decirlo, porque me crié en una área alejada de la ciudad que se llama Colinas de Vega del Cedro. Soy hija única y me crié con todos mis primos, una familia muy numerosa, todos primos hermanos. Íbamos a la escuela y en las tardes, en una zona rural. Y en las tardes siempre estuve en actividades de pintura, danza, dibujo, teatro, deporte, atletismo, natación. Mi mamá era incansable y me llevó a hacer múltiples actividades desde niña. Una infancia muy hermosa. Y bueno, después mi vida cambió porque me fui a la Marina de Guerra de mi país. Cuéntame un poco eso. ¿Cómo es alguien del interior del país que me dices que estás en la zona andina, donde en nuestros países el mar está lejos y lo vemos como algo allá de paisaje o algo que nos contaron y no conocemos? ¿Cómo terminas tú decidiendo que vas a la Marina de tu país? Bueno, desde niña tenía interés por el área militar. De hecho, quería estudiar en un liceo militar. En mi estado está el Liceo Militar Jauregui, que queda en La Grita, en la ciudad de La Grita, y es del ejército. Yo quería ir, pero mi mamá me decía que no. Entonces, seguí estudiando en mi liceo cerca de donde yo vivía. El liceo se llama Antonio José de Sucre y queda en una localidad que se llama El Pueblito, cerca de mi casa. Pero mi mamá me dijo que debía culminar mi bachillerato allí y que luego se podía considerar otras cosas. Cuando pasé a cuarto año en el liceo, en mi país se hace una preparación previa para que los estudiantes puedan verificar las nuevas oportunidades que tienen en el campo universitario. Y nos entregan un libro que se llama Oportunidades de Estudio. Cuando nos dan ese libro, yo empiezo a chequear. Mi prioridad de estar en ese libro era las academias militares. Y yo realmente en ese momento participo en las 4 academias, o sea, era en el ejército, en la guardia, en la aviación militar o en la armada. Entonces era como ser militar sí o sí. Y bueno, algo muy cierto es que mis padres, con esa formación andina altamente conservadores y exigentes, me decían mis padres que tenía que salir a estudiar, pues que ahí no había chance de pensar nada. Y eso fue vitamina e impulso para mí. Y yo me preinscribí en las 4 academias militares de mi país. Y presenté en las 4. Me acompañaron mis padres. A 2 fue mi mamá y a las otras 2 mi papá. Fuimos al centro, a la capital de Venezuela, en Caracas, y estuvimos también en Maracay. Pero cuando salen los resultados, quedé preseleccionada de las 4, fue en la Escuela Naval de Venezuela. Y desconocía la Marina. Yo no conocía muy bien de qué va la Marina, o sea, la identificaba solamente con los barcos. Y cuando quedo allí, mi familia estaba un poquito contrariada porque yo siento que ni yo misma creía que iba a quedar. Y quedé en la Marina de Guerra y decidí irme de mi tierra a estudiar en La Guaira, empezar mi travesía.
Y cuando llego a la Escuela Naval de Venezuela es que empiezo a entender cómo era la Armada, que estaba conformada por la Infantería de Marina, la aviación naval, los buques de superficie y los submarinos. Así es que yo llego a la Armada. Y cuéntame un poco de esos años previos de llegar a la Marina. Me comentabas antes que quizás no tenías un apodo que te buscara, pero tus padres de alguna forma, por cariño, te utilizaban algún apodo contigo y quizás eso pudo haber servido o marcado. Sí, totalmente. Cuando yo estaba pequeña en casa, mis padres me llamaban Tortuguita. Y bueno, ese apodo venía por el hecho de que siempre me he caracterizado por ser muy lenta. Entonces, lenta para levantarme, lenta para alistarme, lenta para muchas cosas. Eso cambió cuando llegué al mundo militar porque ahí no podía ser lenta. Claro. Si era lenta no sobrevivía. Pero pasa que mi papá le encantaban todo lo que los adornos, las decoraciones que llevasen tortugas. En mi casa teníamos una tortuga en la mesa decorativa. Y cuando me identifiqué con las tortugas realmente, cuando yo llego a la Escuela Naval y empiezo a indagar sobre las diferentes especialidades que descubro que existían los submarinos, resulta que en esa investigación, porque empecé inicialmente una investigación teórica, supe que uno de los referentes a nivel de la historia de submarinos a nivel mundial era el Turtle, la tortuga, denominada de esa manera, y eso captó mi atención, porque venía con la marca de que en mi casa me decían tortuguita, de que me gustaban las tortugas, y era un elemento que me conectaba con mi infancia, con mis padres y con lo que ahora estaba despertando mi interés como profesional, futura profesional. Qué interesante. ¿En qué momento crees tú de tu edad que dices, esto es lo mío y aquí es donde yo quiero estar con respecto a la parte de los submarinos de la Marina de Guerra de tu país? Siendo cadete de tercer año, que ya tenía más clara de qué iba cada especialidad, descubrí que no existían mujeres submarinistas y que era un mundo, yo le llamaba especial. Y para mí especial era porque me impresionaba darme cuenta que existía un buque que podía navegar en superficie, entrar en inmersión, volver a superficie y que todo funcionara. O sea, eso me impactaba. Y yo decía, yo quiero estar a bordo de un buque de ese tipo. Cuando empiezo a indagar que no había mujeres, eso se transformó en un reto y me movió la curiosidad. Entonces, esos elementos me llevaron a hacer una travesía para poder consolidar el ingreso como submarinista, aunque para ese momento no existían mujeres en la Armada de mi país a bordo de los submarinos. Cuéntame un poco de eso. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Encontraste quizás rechazo en algunos lugares? ¿Podrías mencionarme un mentor o alguien que tú identificaras hoy que le quisieras dar unas gracias y pudieras? Sí, claro. Creo que son muchos realmente, ¿no? Pero llegar al hecho de poder incorporarme al arma submarina de mi país, de Venezuela, fue una travesía interesante porque inicialmente fue investigativa. Al darme cuenta que en Venezuela no existían mujeres a bordo de los submarinos, indagaba los porqués, el por qué la mujer no puede ser submarinista. Pero al no encontrar respuestas para el caso de Venezuela, tuve que acudir a hacer una investigación a nivel mundial y todo fue a través de internet. Hice esa investigación y en ese momento logré saber en el año 2007 que a nivel mundial existían 5 países con mujeres a bordo de submarinos, que eran España, Australia, Canadá, Suecia y Noruega. Y Noruega contaba con la primera mujer comandante de un submarino en todo el mundo. Entonces mi pregunta era en ese caso, ¿qué tienen estas mujeres en estos países que nosotras no tengamos, que podamos ir a bordo de un submarino? Indagué, sabía que ninguno de estos países había generado un cambio de estructura en sus buques, había sido un cambio mental, psicológico, cultural. Entonces me atreví a reunir toda esa información
y cuando estaba en tercer año nos piden que planteemos nuestro título de tesis, que busquemos, nos dice la profesora de metodología, busquen un tema que sea de interés, que ustedes lo consideren un problema que quieran solucionar para la Armada. Para mí, en ese momento, yo tenía 17 años, era un problema que no existían mujeres a bordo de submarinos y yo aspiraba a hacerlo. Entonces, mi planteamiento fue colocarle el título de mi tesis, Inclusión de las mujeres a bordo de las unidades submarinas de la Armada venezolana. Pero en ese momento hubo cambios en la programación académica y se aceleraron otros procesos. Me fui a navegar a bordo del buque escuela Simón Bolívar. Tuvimos un crucero de 4 meses y medio. Fuimos a Brasil, Argentina y Uruguay. Y eso quedó allí. Estando en alta mar, piden la lista de los aspirantes a submarinistas. Éramos 90 de la especialidad de superficie. Y cuando nos reúnen dicen, levantar la mano los que aspiran a ser submarinistas. Y levantamos la mano 16 personas, eran 15 masculinos y yo. Entonces, bueno, la persona que estaba encargada de nosotros me dice, Guardia Marina Medina, recuerden que aún no existen mujeres submarinistas. Entonces yo le digo, sí, sé que no existen, pero mi interés es que nos den la posibilidad. Entonces hacemos la lista, él permite que yo me anote en la lista llega a Venezuela, seguimos navegando, regresamos en junio a Venezuela, llegamos a la escuela naval, nos reciben y días luego de arribar a la escuela, nos reúnen a toda la promoción y dicen, a bordo de la escuela está el director de la escuela de submarinos y el jefe académico. Van a hacer la entrevista de preselección. Entonces preguntan, interrogativo, si en esta agrupación se encuentra la femenina que aspira a ser submarinista. Entonces, claro, eso me motivaba. Y como yo hablaba tanto del tema submarino, a toda mi promoción, de hecho ya teníamos un grupo conformado, de compañeros, me dicen, Traisa, te van a admitir, te van a dejar, y yo me emociono. Y yo contesto afirmativo, aquí estoy. Entonces dicen, bueno, usted va a ser la primera en ser entrevistada. Upa. Entonces me emociono, gracias a Dios yo había investigado de qué iba, cómo era un submarino, cómo se comportaba, había visto videos, había indagado. Y cuando yo paso esa entrevista, en ese momento me presento y ellos me dicen, adelante, siéntese, nosotros queremos felicitarla, darle las gracias por formar parte de este proceso, pero a su vez queremos explicarle que lamentablemente en este momento en nuestro país las mujeres no pueden estar a bordo de los submarinos porque hay un diseño estructural, porque hay diferentes motivos que no permiten que la intimidad de la mujer a bordo pueda ser manejada. Y luego de que yo los escucho, yo les expreso la investigación que había realizado, que había mujeres en otros países que no habían generado ningún cambio. Ellos me escuchan, pero me dicen que en este momento, para ese entonces, en el año 2007, ya estábamos entrando en 2008, no se podía, que debía esperar. Entonces me dijeron, vamos a chequearte en la historia de presentación de aspirantes a submarinistas, cuando compremos nuevos submarinos y estos submarinos vengan con espacio para que haya mujeres, vamos a incorporarte. Entonces, bueno, yo les doy las gracias. Pero era una chama, tenía 19 años y salí muy conmovida. Pero entendí, bajo esa formación militar, que mi destino era ir a un buque de superficie, que no iba a ser submarinista como tripulante. Y yo decía ser el submarinista de corazón, así lo expresaba. Salgo de allí, afuera estaban mis 15 compañeros, y me dicen todos, ¿de qué va la entrevista? ¿Qué te preguntan? Y yo, no, a mí no me entrevistaron, a mí me explicaron todo lo que acabo de contar. Y entonces me retiro. Después de allí hubo una entrevista psicológica, pero ya yo no estaba en el proceso. Y un compañero me va y me habla conmigo y me dice, Traisa, nos van a hacer la prueba psicológica más tarde. Y yo le digo, qué bueno. Me dice, acompáñanos. Y yo le digo, no, a mí ya me explicaron que no se puede. Y él me dice, insiste. Y cuando él me dice insiste, yo tomo otra vez ánimo y me presento en el lugar donde iban a hacer la prueba psicológica. Y bueno, fue retador también porque bajo la formación militar
era un poquito complejo. Claro, estabas incumpliendo una orden quizás. Entonces fui para allá, pero fueron muy respetuosos. Él me escuchó, la persona que me estaba que iba a hacer la entrevista, y me dice, oye, yo admiro el interés que tú estás teniendo o sea, estás siendo persistente, te felicitamos, hemos visto tu perfil, pero lamentablemente en este momento no podemos decidir para que incorporemos a la mujer. Y él me deja presentar la prueba psicológica. Presento la prueba psicológica, aunque sabía que no iba a ser submarinista, me sentía que ya lo era por haber cumplido con todo el proceso. Y al salir de allí, él dice, bueno, señores, de este grupo van a quedar 4 personas, quiénes son no sabemos. Lo que tengo más claro en este momento es que del grupo la que no va a quedar es la Guardia Marina Medina, y no es porque sea mala, no es porque tenga el perfil, es porque es mujer y las mujeres hasta ahora no pueden ser submarinistas. Entonces yo sentí que el ciclo llegó hasta allí. Y claro, ¿qué ocurre? Que previo se me pasó por alto comentar que cuando yo estuve en la entrevista, ellos me explicaron que esa era una decisión que estaba fuera de la capacidad de decisión de ellos. Claro. Que estaba en otro nivel. Entonces me explican que esa decisión estaba por encima del comandante general y del ministro de la Defensa. Entonces, evidentemente, cuando me explican eso, entendí que la decisión estaba quien tenía el poder de decisión era la máxima autoridad de mi país, que era el presidente de la República o lo que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y ahí yo entendí, no, esto se escapa de mi nivel, yo hice lo que pude y nada, llegué hasta allí. Pero ocurre que cuando yo me voy a graduar una semana antes, estamos en los preparativos para la graduación conjunta, y la noche antes de nuestra graduación nos reúnen a toda la promoción para entregarnos el sable en las prácticas previas, y nos dicen, bueno, mañana va a ser el día de cierre, mañana culminamos el proceso, pero queremos hacerles saber que antes de ustedes graduarse, el presidente de la República convocó una reunión con toda la promoción y quiere conversar con ustedes. Y cuando él dice eso, el oficial que nos está dando la instrucción, yo me vuelvo atrás y recuerdo que me habían dicho que esa persona, la máxima autoridad de mi país, tenía la capacidad de decisión. Y yo dije, yo tengo que hablar con el presidente de la República y hacerle saber lo que yo aspiro. Pero realmente, ahorita, pasados los años, pienso que eso lo hice desde una mirada netamente soñadora y con el interés de bueno, lograr ser submarinista. Reconozco que quizás no me di muchas cosas, ¿no? Pero fui movida por un sueño, la autenticidad de un sueño. Y bueno, cuando él sigue dando las instrucciones, yo pienso cómo lo hago, cómo logro hablar con el presidente. Yo le hice saber me interesa a un oficial que estaba encargado de nosotros, y ese oficial me dijo que le parecía que si ese era un sueño que yo tenía, que debía consolidarlo. Y ese oficial me dijo que una de las cosas que me recomendaba era tomar la referencia de otras mujeres que habían generado cambios en diferentes áreas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, porque ya en mi país teníamos mujeres pilotos, mujeres paracaidistas, entonces podían ser un referente para lo que yo iba a plantear. Entonces, bueno, llegó el momento de la reunión, entramos al auditorium, llegó el presidente de la República. Eso fue en el año 2009, y cuando estamos en plena conversación, él hizo una pausa y estaba conversando con la primera línea, y no había un periodo de preguntas y respuestas, faltaban como 10 minutos para salir a la graduación, era, por dar un ejemplo, 6 de la tarde, y en ese momento yo pienso, ya va a terminar, yo anhelo hablar con él, es ahora o es nunca. Y en ese momento yo tomé la determinación de ponerme de pie. Y cuando me pongo de pie, a viva voz, desde el fondo del salón, yo digo, buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Y claro, nadie se esperaba que yo hiciera eso, solamente creo que se lo había compartido un par de compañeros que estaban a mis laterales. Cuando yo hago eso, el presidente no me alcanza a escuchar. Entonces mis compañeros que están en el entorno, que desconocen el escenario, me dicen,
Draisa, ¿qué estás haciendo? Porque yo era muy callada, muy tranquila, y entonces yo me quedo de pie, Draisa, te vas a meter en problemas, siéntate. Y mis compañeros que sí sabían que era lo que yo quería hablar con él, me dicen, no te sientes, quédate allí. Entonces, por segunda vez vuelvo a decir, buenas tardes, mi comandante jefe, permiso para hablar con usted, pero él no me escucha. Entonces, ahí vienen mis compañeros de otro lado y empiezan a decirme, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Y en mi mente, lo único que había era ser submarinista, solamente claro, eso. Era el propósito que tenías. Era el propósito. Y entonces yo me mantengo firme y yo digo, bueno, la tercera es la vencida. Y por tercera vez digo, buenas tardes, mi comandante jefe, permiso para hablar con usted. Y es allí cuando él me escucha. Y cuando él me escucha, él se acerca, él primero dice, ¿quién quiere hablar conmigo? Y cuando él dice, ¿quién quiere hablar conmigo? Yo digo, firme, mi comandante jefe. Firme en la armada es como decir presente. Presente, claro. Entonces, él dice, alguien que le acerque un micrófono a esa muchacha, me acercan el micrófono y él me dice, identifíquese. Y yo digo, buenas tardes, mi comandante jefe, le habla la alférez Navío Draisa Medina, cuénteme, Medina, ¿qué está pasando? Entonces yo le digo, mi comandante jefe, yo quiero conversar con usted porque yo pertenezco a la especialidad de la flota, pero realmente yo quiero ser submarinista, solamente que aún en nuestros submarinos las mujeres no pueden estar a bordo. Y en ese momento cuando yo le digo eso, él estaba en la parte inicial, voltea, conversa con las autoridades que estaban allí y les piden pues que por favor le hicieran saber, ¿no?, cuál era la situación, y evidentemente se le explica lo que me habían explicado a mí, que el espacio era nulo, que la privacidad no era viable para una dama a bordo. Y en ese momento el presidente dice, deme sus argumentos de por qué desea usted ser submarinista. Mira qué interesante cómo va esta conversación. ¿Y cuáles fueron? Y entonces yo le digo a él, bueno, mi comandante en jefe, yo he realizado una investigación a través de la cual supe que a nivel mundial ya existen mujeres en submarinos. Y los países son los que ya mencioné minutos atrás: España, Australia, Canadá, Suecia y Noruega. A nivel mundial ya existe una mujer comandante de un submarino desde el año 1995. Ninguno de estos países generó ningún cambio en estructura. Los cambios que se generaron fueron culturales, mentales, psicológicos, y además de eso nosotros estamos ahorita en una época en la que estamos dándole cabida a la mujer en nuevos espacios. Tenemos mujeres pilotos, tenemos mujeres paracaidistas, tenemos mujeres tanquistas, tenemos mujeres en elevados niveles de la parte política nacional, tenemos mujeres diputados, tenemos mujeres ministros, tenemos mujeres almirantes. Y yo le digo a él, ¿por qué no darle la posibilidad a una mujer que vaya a bordo de un submarino? Cuando yo termino de decirle todo esto a él, él dice, yo estoy de acuerdo con usted. Y se voltea y en ese momento habla con el alto mando y le dicen, comandante general, ¿hay manera de resolver lo del espacio o la ubicación para ella a bordo? Y le dicen que sí, que se podía, para efectos de ubicación, me podían dar la cama y utilizarlo bajo la misma metodología que los caballeros. O sea, no había que cambiar estructuralmente nada, era incluirlo en la doctrina que ya existía. Y eso fue lo que los oficiales almirantes en su momento plantearon, asumieron y realizaron. Y en ese momento, de esa manera, es que se permite la inclusión de las mujeres a bordo de los submarinos. ¿A alguien de ese ejercicio que le quisieras decir gracias si te estuviera viendo o escuchando porque fue un detonante o un motor para eso? Sí, claro, al oficial que me dio ese par de recomendaciones, Luis Barroso Denis se llama él, era teniente de fragata. Creo que él fue clave para yo poder dar ese paso, porque él me dio ese par de recomendaciones de tomar la referencia de esas damas, y al mismo tiempo él me impulsó a poder hacerlo en público, porque esa fue una de las cosas que él me dijo, porque él me habló de compromiso y él me dijo que al momento de que yo lo hiciera en público, yo me estaba comprometiendo con la persona que me iba a escuchar, y la persona que me iba a escuchar también se estaba comprometiendo conmigo y con todos los presentes.
Cuéntanos un poco ya después de haber logrado eso, que era tu sueño, cuando ya tú te embarcas en esa aventura de ser submarinista, ¿cómo fue el espacio? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cómo te reciben tus compañeros en una actividad que, como bien lo indicas, había estado marcada porque solo hombres estaban en ella y era la primera mujer que llegaba allí? Cuéntanos un poco de eso. Ese fue un proceso muy interesante y muy valioso, porque cuando yo llegué allí, muchos submarinistas me decían que se tenían años intentando incorporar las mujeres en los submarinos y que ellos rescataban que ver a la mujer allí a bordo era un logro. Y eso era hermoso, porque yo no sabía que eso estaba pasando y recibir ese feedback de ellos para mí era motivador y también era comprometedor. También había de todo, ¿no? Hubo un momento en el que me pasó que yo fui a mi primera visita técnica del submarino. El submarino estaba en mantenimiento mayor y fui de braga con gorra, la gorra del escuadrón de submarino, y eran oficiales técnicos, lo que anteriormente se llamaba suboficial, muy antiguo, un señor muy preparado, muy capacitado, calificado en submarinos por años. Y yo entro al área de dique. Y cuando voy a subir las escalas para abordar el submarino junto con todo mi grupo, que éramos 7, eran 6 masculinos y yo, él me llama y me dice: ingeniero, no puedes subir a bordo. Entonces yo me volteo y yo le digo: no, yo no soy ingeniero, yo soy alférez de navío, oficial de la Marina y soy alumna de la escuela de submarino. Y me dice: no, tienes que estar equivocada, porque en los submarinos no hay mujeres. Pero entonces, bueno, era ese impacto. Después vino un oficial, le explicó: sí, ella es la primera, ella va a estudiar, por orden del comandante del submarino, del escuadrón, ella viene para acá a conocer el espacio. Entonces, claro, impactaba, quedaba como la reflexión, pero con el tiempo entendí. El arma submarina, cuando yo llego, tenía 49 años, el arma submarina venezolana, y era un espacio que por años fue de hombres. Llegar a un área en la que por años ha sido y tradicionalmente por hombres, es razonable que puedan sentirse invadidos. Entonces venía la parte de la inteligencia emocional, en este caso me correspondió a mí, de poder saber entenderlos y saber incorporarme y adaptarme a ese estilo de vida. Por supuesto, y te hago una pregunta: después de que tú estás allí, ¿hubo más mujeres que siguieran detrás de la estela que tú ibas dejando? Sí. Cuéntame un poco de eso. 4 años luego de yo haberme calificado, se pudo dar la segunda calificación de mujeres, y fue hermoso porque ya no era una, sino fueron 3. Y eran en los diferentes niveles: oficial de comando, oficial técnico y sargento. Y cuando yo vi esa agrupación de mujeres calificándose, sentí que el objetivo se había alcanzado, porque ya era normal ver a la mujer en las actividades cotidianas, tanto en el área administrativa, en tierra, como en el área operativa, en el área de mantenimiento, en el área de electrónica, en el área de máquinas auxiliares, que fue donde yo me formé, en el área de administración, de logística. Entonces no había ningún tipo de discriminación porque es mujer, vas a tal área, no. En cualquier área del arma submarina podían estar, y en todos los niveles, porque inclusive con el tiempo también se incorporaron marineras a bordo de los submarinos. Mira qué interesante. Si tú tuvieras la oportunidad, y seguro nos están viendo personas, tanto hombres como mujeres, que van a querer un mensaje de lo que mencionábamos antes, con profesionalismo, dedicación, con compromiso y por supuesto con esfuerzo, se logran esos propósitos. ¿Cuál sería el mensaje que tú le quisieras dar a ellos aprovechando esta entrevista de Conversaciones con Equidad? Bueno, yo pudiera resumir en este instante que no hay nada imposible, que cada una de las metas, de los logros que nos tracemos, siempre y cuando sean para impactar de manera positiva en nuestra sociedad, se pueden alcanzar, que el límite es el cielo y que todo lo que nos tracemos lo podemos lograr siempre preparándonos, capacitándonos y sobre todo comprometiéndonos y haciendo las cosas con pasión. Muchas gracias, Draisa. Para finalizar esta entrevista, Draisa, si tuviéramos la oportunidad de
de conversar y yo te hiciera la pregunta, ¿a qué te comprometes? ¿Cuál sería tu respuesta hoy? Me comprometería a ser mejor mujer en todos los aspectos, a ser mejor hija, a ser mejor esposa, a ser mejor madre, a ser mejor comunicadora. Haría un paréntesis acá, breve, que ha sido uno de mis últimos roles en estos últimos años, porque vengo cumpliendo funciones como directora del Comité de Comunicaciones de Red Mambla, lo cual ha sido para mí un honor ser parte del comité ejecutivo en la gestión del 2021-22 y Dios mediante culminamos en noviembre de 2023 junto con la licenciada Elvia Gustavino como presidente de la red, y ha sido una escuela para mí. Entonces, ser mejor para mí ha sido el lema durante todo este tiempo, porque he estado en áreas en las que no he sido formada y he tenido que aprender sin ser profesional del área, ser community manager, ser periodista, ser fotógrafa, ser camarógrafa, pero ha sido hermoso. Entonces creo que mi compromiso es ser mejor cada día. Muchas gracias, Draisa, por este tiempo que nos has dedicado en Conversaciones con Equidad, en el cual la Red Mambla y Empresa Multimodal desde Panamá nos unimos con este propósito de hacer Conversaciones con Equidad en su segunda temporada. Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¡Bravo!